Y sabe, casi están borrando la que más habla al punto. Mire, es de Higo CC, así se llama. Entonces, de todos modos, en la página del Facebook yo las comparto y ya de ahí se pueden, tienen que abrir el link y irse, ya sea si usted tiene la aplicación o irse directamente a YouTube, si no, no la puede mirar bien, nada más mirar pedacito, pero tiene que abrir el link del Facebook y luego ya de ahí irse al YouTube. Sí, ajá. Es que fíjese que sí, yo tengo desde el domingo en la tarde tratando de subirla del pastor y no, ya la tengo lista y todo, pero no la puedo subir. La subo y tarda mucho. Imagínese ya 3 días tardando en querer subir, pues ¿dónde? Pero bueno, buenas noches, Ruthie, ¿cómo está? Está muy calladita, la regañaron, ¿o qué? Oh, bendiciones. Vamos a orar para comenzar. Y ahí poco a poco van a ir añadiéndose los demás. Amén. Dios, te damos gracias, Señor. Bendecimos, Padre, este momento en tu presencia, Padre. Gracias por cada uno de los que están en esta noche, Padre, diciendo presente en esta clase, Señor. Gracias, papá, porque créame, Padre, que cada día aprendemos más de usted, Señor. Cada día nuestra fe se aumenta, Padre. Cada día, Padre, podemos mirar lo maravilloso, grandioso y poderoso que es tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios, porque no tenemos palabras, Señor, para agradecerte cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Bendecimos a cada uno de los alumnos de esta clase, Señor, a la hermana María, al hermano Guillermo, a Ruti y a todas las hermanos y hermanas que están ahí alrededor de ella, Señor. Bendecimos, Padre, a Angie, a su familia, Señor, a Erika, Padre, a Brendita, Padre. Bendecimos a cada uno de los que se conectan a través de Periscope también, Señor. Padre, que usted nos hable en esta noche, Señor. Queremos aprender de ti, queremos, Padre, tenemos sed, Padre, de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo les decía hace un rato que la semana pasada hablábamos de la importancia de leer la palabra y también de la meditación. Y no me quise extender mucho ahí porque es un tema que prácticamente es para una clase específica. Y por eso yo les decía a los hermanos que yo dije que voy a hacer un pequeño resumen para enseñarles un poquito lo que es meditación. Pero le digo que ya cuando imprimí la hoja eran 4 hojas. Entonces dije, ay Dios, yo iba a hacer algún pequeño resumen que me salió en 4 hojas, pero espero que lo hayan podido abrir y entonces repasarlo. Es un tema bien importante. Si usted se da cuenta, la meditación, yo les decía, la meditación, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra son herramientas súper importantes para el cristiano, sobre todo en estos tiempos. O sea, créame que usted se ha dado cuenta y ha escuchado, si yo les recomendaría prédicas en este tiempo, son las del pastor, las del pastor y las de Rudy Gracia. Rudy Gracia va bien al punto a lo que nosotros nos está revelando el Señor y también a lo que se está hablando en estos tiempos. Tristemente, vemos muchos pastores que escondemos a veces la palabra y no la hablamos como debiese de ser. Y Dios nos está llamando a hablar lo que tenemos que hablar. Ya no es tiempo de decir hoy si quiero, mañana no. Ya es tiempo es el tiempo de Elías, donde Elías se levantó. Mira, ya no deja de seguir a los Baales, decídete hoy si vas a seguir al Señor o vas a seguir a los Baales. ¿Por qué? Porque es un tiempo fuerte, es un tiempo que viene no para la iglesia de Jesucristo. Yo apenas le decía al pastor que esta madrugada el Señor me volvió a hablar sobre las aguas. Yo he estado sintiendo una ola de agua muy fuerte y el punto que esa ola de agua es simbólicamente el Espíritu de Dios. Viene una manifestación muy grande sobre la iglesia de Cristo del Espíritu Santo. Y yo le hablaba hace un rato pasado, le decía eso, que hay que prepararnos más en estar alertas a lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Viene el tiempo glorioso de Dios, la manifestación grande.
viene el cumplimiento de Malaquías 3, donde los hijos se vendrán a los padres se verán a los hijos. Es el tiempo del día malo. No sé si usted miró, me parece que Eri me enseñó, en la noticia salió que hubo una explosión por ahí en Moscú. ¿Dónde fue, Eri? Lebanon. A Lebanon. Lebanon. Y algo muy grande. Entonces, si usted se da cuenta, ya no tan solo es un virus, ya no tan solo son unas abejas africanas, ya no tan solo es un mosquito, es algo que está sucediendo alrededor del mundo. Y aunque eso es muy triste porque mucha gente está pereciendo, para la iglesia de Dios es fiesta. O sea, porque la venida de Cristo está cerca. ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos que prepararnos en lo más que nosotros podamos y lo demás el Espíritu Santo nos va a ayudar, que es lo que estamos aprendiendo en esta clase. ¿Amén? Y entonces vamos a repasar de la página 76. Saludos a Félix y a todos, a su banda por ahí. No sé si ahora llegaron por ahí, no oigo a Dilcia. Y entonces vamos a comenzar desde... no vino nadie, pastora, porque Gaby ha tenido unos inconvenientes y Dilcia está enferma. Estamos pensando que ojalá no sea el COVID-19. Ajá. Está enferma. Pues vamos, al 29, dijo el pastor. Vamos a orar por ella antes de terminar la clase y vamos a esperar en el Señor, que el Señor es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Recuerde que pueden llegar las enfermedades a nuestras vidas, eso es inevitable, pero delante de nosotros caerán, como la victoria que obtuvieron nuestros hermanos Guillermo y María. Eso, el que venga a nosotros no quiere decir siempre que algo llega a nosotros, es porque Dios nos va a subir a un nivel mayor, como lo hizo con Job. Amén. Entonces, nunca tengan temor, porque yo siento tal. No, rechácelo en el nombre de Jesús, pero si por alguna razón Dios permite, es porque le va a enseñar algo. Amén. Entonces, vamos a la página 76 y dice, ¿qué temperamento tienes tú? Y prácticamente nos estábamos hablando, se recuerda que repasamos cada versículo de lo que es la importancia de leer la palabra o los beneficios, ¿verdad? Aquí repasamos lo que era Josué 1:8, que yo creo que es el versículo más común, que nos habla de meditar en la palabra y nos habla sobre la importancia de leer la palabra, y esa es la única manera que se obtiene el éxito. Prácticamente el éxito no es compartiendo, no sé cómo le llama mi mamá, cadenitas en el Facebook, ya que hace muchos años hubo un hermano, no un hermano, una persona que media cristiana, decían, y me compartió una imagen y me dijo, si tú compartes esto, no sé, 10 veces, vas a prosperar. Entonces yo, como de maldosa, como siempre, ¿verdad? Le contesté y le dije, en realidad, ¿dónde usted ve que en la Biblia dice que el compartir imágenes como estas voy a prosperar? Si yo no cumplo la palabra, no voy a prosperar. Y él me dijo, tiene razón, pastora. Pero siempre es importante enseñar a la gente y abrirle sus ojos, porque mucha gente, hermanos, créame que sí lo cree. Entonces, bueno, entonces vemos los beneficios de la palabra. Por ejemplo, Josué 1:8 dice que nos hace prosperar nuestro camino y que nos hace que todo salga bien. También Salmos 1:3 también produce fertilidad. Cuando habla de fertilidad, no solo está hablando de una mujer que tiene hijos, está hablando fertilidad en todas las áreas de nuestra vida. El ser fértil quiere decir estar vivo. Una persona que está viva está fértil. Fertilidad es, por ejemplo, usted cosecha y usted recibe su cosecha. Lo que usted hace recibe bendición, o sea, tiene vida. Fertilidad, en pocas palabras, significa tener vida. Entonces, está hablando en todas las áreas de nuestra vida. También Juan 14:21 dice que nos va revelando cada día más y más a los que guardan su palabra. Juan 15:3 nos limpia. Recuerde que hablábamos que la palabra nos limpia. Normalmente cuando uno viene a Cristo no estamos completamente limpios, pero cuando nosotros empezamos a ser confrontados con la palabra,
La palabra nos ayuda a limpiar nuestros corazones, nos ayuda. A mí me ha tocado ver gente que recién se convierte y me han llamado y me han dicho, ¿sabe qué? Yo sentí hablarle a tal persona y pedirle perdón. Y yo me he quedado, ¿por qué? Porque la palabra los confronta, ¿sí me entiendes? O sea, la palabra les enseña. Entonces vamos más abajo y dice, con estos resultados transformadores provenientes de llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, es una tragedia que tantos cristianos vivan en una segunda categoría. ¿Qué usted entendía por segunda categoría? Un cristiano de segunda categoría está hablando del cristiano que tiene temor, del cristiano que ah, pasa necesidades sin tener esperanza. ¿Sí me entiende? Habla del cristiano inseguro, del cristiano que no conoce 100% todavía al Dios que él sirve. Entonces, porque un cristiano que verdaderamente conoce al Señor no tiene temor ya de las cosas que pasan. Al contrario, se goza saber que Cristo viene pronto y se goza que Dios está con él. Entonces dice aquí, el carácter de nuestros sentimientos depende de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. Y el cristiano sincero debería preguntarse, ¿qué es lo que está dando forma a mis pensamientos y qué lo llena? Y luego dice, una cuidadosa comparación de la vida llena del Espíritu en Efesios 5:18. ¿Se recuerda que ah, hablábamos sobre el que es llenado del Espíritu y hablábamos del borrachito? ¿Se recuerda que un borrachito se enfrenta a un ejército entero? ¿Por qué? Porque está gobernado por el alcohol. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, no tiene temor de hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, lo vemos, es que mi tableta está prendes y prendes preguntando qué es lo que quiero. Pero bueno, quiero que dé la clase, ¿verdad? Entonces, entonces vemos aquí, ¿verdad? Que cuando vemos la comparación de Pedro, cuando Pedro todavía no era lleno del Espíritu Santo, ¿qué vivía Pedro? Temor. No podía él aceptar que él era seguidor de Cristo. Y cuando nosotros recién nos convertimos, aunque usted ama a Dios con todas sus fuerzas, muchas veces le da pena todavía que lo escuchen que usted es cristiano o le da pena compartir de Cristo. Pero una vez que usted es gobernado por el Espíritu de Dios, no importa aunque lo rechace, usted va a hablar de Cristo. Usted va a hablar del amor de Dios. ¿Sí me entiende? Porque ese es el gobierno, lo mismo que habla aquí del borrachito, ¿verdad? Cuando está gobernado por el alcohol, no hay que lo detenga. O sea, él se enfrenta a lo que sea. Aunque dicen que ya después cuando eso se va, ¿verdad? Que ya el alcohol pasó, se queda como, ay, ¿por qué hice esto? Pero nunca en mi vida he tomado, así que no pudiese explicarle esa situación. Pero en el espíritu sí, en el espíritu cuando es gobernado totalmente por el espíritu, usted se enfrenta a lo que sea. ¿Sí me entiende? Usted se pare y habla de Jesucristo a donde quiera. Hermanos, antes hubo un tiempo que yo me metía a las lavanderías y yo le hablaba a la gente de Jesucristo. Y no me importaba que la gente me diga como que ya está de dónde salió, ¿sí me entiende? O sea, ¿por qué? Porque yo sé a quién cargo. Yo sé que yo cargo la solución para la gente, que es Jesucristo. Nadie más puede tener esperanza, aunque pongan la esperanza en el gobierno, aunque pongan la esperanza en sus finanzas, aunque pongan la esperanza en cualquier, todo eso se va a derribar. Y solamente Jesucristo es el único que va a quedar fuerte en su trono. Amén. Y por eso no debemos de tener temor compartir de la palabra de Dios. Amén. Y luego sigue diciendo aquí, con la vida llena de la palabra, es reveladora. Ambos pasajes prometen un cántico en el corazón, una actitud de acción de gracias. Estamos a la mitad de la página. Y un espíritu dócil. Una mente que está llena de y sometida en la palabra de Dios producirá los mismos efectos sobre las emociones
que la mente llena de y sometida al Espíritu Santo. Podemos, podemos legítimamente llegar de eso a la conclusión de que la llenura del Espíritu Santo y el caminar en el Espíritu depende que estemos llenos de la palabra de Dios. Nadie que está lleno de temor, nadie que está lleno de resentimiento, nadie que está lleno de dolor puede ser lleno del Espíritu de Dios. Para modo de ser lleno del Espíritu Santo, tiene que vaciarse de todo lo demás. Yo se los he dicho en clases pasadas. Yo prefiero pedir perdón cuando no he cometido un error que mantener algo que tal vez debiese de haber pedido perdón. ¿Sí me entienden? O sea, es como adelantarme a lo que pudiese yo haber pasado o posiblemente allá, hermano, porque muchas veces hay gente que tiene algo contra usted y usted ni usted mismo lo sabe. Y usted dice, bueno, pues, ¿por qué me dejó de hablar? Pues nadie sabe, solamente él, ¿sí me entiende? O ella. Entonces yo siempre prefiero ayudarle en la forma de pedirle perdón si uno le hizo algo, algún daño y quedar uno totalmente libre. ¿Por qué? Mi prioridad es ser llena del Espíritu de Dios. Porque una vez que usted prueba esa llenura, hermanos, créame que después, no sé si usted le ha tocado, algunas veces yo amo mucho un restaurante por aquí por mi casa y alguna vez usted prueba y va a ese restaurante y le gusta. ¿Y qué hace usted? Usted quiere regresar al mismo lugar porque ahí le gusta, ¿sí me entiende? El hermano Guillermo como que lo han extrañado por ahí hacer su agüita esa que quién sabe qué tanto le echa, amén. Pero en realidad ahí vemos que cuando nosotros amamos algo, usted va a regresar. Cuando usted le da ese taste al Espíritu Santo, usted quiere regresar al nivel de encuentro con el Espíritu de Dios. ¿Sí me entiende? Usted quiere ese hambre de Él, quiere volver a tener esos encuentros con Él. Que créame que los encuentros con el Espíritu Santo no son diarios. Aunque usted le toque y le toque y le toque, el Espíritu Santo se deja, como dicen, le da chispitas y usted lo siente ya cuando acuerda, ya, oh, ¿dónde estás? ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque Él quiere darnos esa hambre, quiere enseñarnos a nosotros pedir y venir a buscarlo. Y luego vea lo que sigue diciendo, la lectura de la Biblia por la noche, recuerde que hablábamos esto, cada persona tiene diferentes maneras de leer la Biblia. Aquí en este punto yo le puedo decir algo. El leer la Biblia no tiene horario. ¿Por qué? En el caso mío, yo les hablaba que cuando mis hijos estaban pequeños tenían más actividades que prácticamente, yo creo, más de las que tengo ahorita, pero en realidad yo me dedicaba en las noches a leer la Biblia hasta que ellos se dormían todos pacíficos. Hoy en día yo me levanto bien tempranito y después de que yo oré, me vuelvo a acostar un ratito y me levanto temprano a leer mi Biblia. ¿Sí me entiende? A leer la Biblia y a leer mi devocional y hacer todo lo que tengo que hacer. Pero hay gente que puede leerla a mediodía. ¿Sí me entiende? Porque si usted hace, es bueno hacer un horario y tener un encuentro con Dios a determinada hora, pero Dios sabe también que todos tienen actividades, trabajo, no sé, tienen cosas que hacer. Entonces, si usted se propone, por ejemplo, oh, yo voy a leer la Biblia todas las mañanas y por acaso usted no pudo, entonces usted hágalo una noche. ¿Sí me entiende? O sea, el asunto es de que todos los días usted coma de la palabra. No va a decir, ay, no, ya se me pasó en la mañana, pues ahora hasta mañana. No, aunque se duerma tarde, lea un poco su palabra. ¿Me? Entonces vemos aquí, dice, la mente dirige los acontecimientos y pensamientos del día, particularmente las últimas cosas que pensamos antes de sumirnos al sueño. Por esta razón es muy provechoso leer la palabra de Dios que justo antes de retirarse o de irse a dormir. En mi caso, como yo ya no lo hago en las noches, antes de dormir, yo lo que sí me ministra mucho es la alabanza. Yo toda la noche pongo alabanzas y eso es lo que mantiene como que mi mente en las cosas de Dios, ¿sí me entiende?
Entonces dice, de esta manera puedes ir a dormir pensando en las cosas acabadas de leer. Es asombroso cómo esto no, es asombroso cómo esto nos es de ayuda para despertarnos al siguiente día con una perspectiva positiva o en pocas palabras con más fe. Entra en el hábito de leer la palabra de Dios justo antes de dormir y a tu mente subconsciente modelará tus sentimientos en base de la pauta divina. Y luego dice, otro hábito es la meditación. Aquí fue donde nos quedamos y me gustaría compartirles un poquito de la clase esta, de lo escrito que yo le di. Y dice, la mente siempre está funcionando y nuestra voluntad determina si nuestras mentes trabajan por o en contra de nosotros. Para trabajar por el bien, la mente tiene que meditar en las verdades y voz de la palabra. Hay una cosa que se tiene que tener en cuenta. Tienes que memorizar a fin de poder meditar provechosamente. Se recuerda que mi pastor nos enseñó a memorizar muchas palabras. Incluso él hacía, ¿cómo le llaman? Uh, Así de que, por ejemplo, había un domingo que él decía, el que diga más versículos se va a ganar una Biblia. No sé qué será, concierto, no, eso no es concurso, exacto, concierto es otra cosa. Hermano, yo me gané como 3 Biblias entre esas, porque antes a las iglesias iba gente y donaba Biblias. Y el pastor mío siempre tenía Biblias por esa razón, porque iban y las donaban. Entonces, él lo que hacía, en los viernes, él nos hacía competir. A ver, ¿cuántos versículos usted puede? ¿Se recuerda aquella vez que yo lo hice con con este mismo libro? Me parece que en uno de los eventos que tuvimos en la iglesia, que me parece que fue Israel el que dijo, sí, ajá, fue en el de Acción de Gracias. Y es divertido, ¿por qué? Porque eso lo motiva a usted a aprender más versículos bíblicos y después usted los puede meditar. Amén. Entonces, dice, la mente siempre está funcionando y nuestra voluntad determina si nuestras mentes trabajan por o en contra de nosotros. Para trabajar por el bien, la mente tiene que meditar en las verdades de activos de la palabra de Dios. Hay una cosa que se tiene que tener en cuenta, tienes que memorizar a fin de poder meditar provechosamente, porque no puedes meditar sobre aquello que no conoces. O sea, si no se conoce la palabra, no se va a poder meditar. Aquí, no sé si antes de que se me olvide, aquí en la hoja que yo le di, también lo compartí en Facebook, yo no sé para los que están en Periscope, yo no sé quién está ahí en Periscope, pero, a ver, vamos a ver quién está acá. Bueno, como siempre, ¿verdad? La hermana Rosario desde Houston. Pero bien, dice aquí y vamos a ver qué es meditar. Si usted lo mira por aquí en en el cuarto párrafo, nos habla, meditar es entonces pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la escritura y preparar nuestras mentes y corazones para escuchar lo que Dios ha dicho. En el cuarto párrafo. ¿Sí lo mira? Bueno, los que tienen el papel. Yo no lo pude imprimir. Sí, no se preocupe, pero yo creo que si lo tiene en su teléfono ahí lo puede revisar o después el domingo yo les llevo algunas copias para los que no pudieron imprimirlo. Pero esto es bien importante porque muchas veces no sabemos meditar y no sabemos que a mí me enseñaron hace muchos años, una vez llegó un profeta a la iglesia y empezó a orar por nosotros. Y él nos dijo, les voy a enseñar cómo meditar. Y pues nadie sabíamos, mucho menos yo porque también era nueva. Y entonces él empezó a orar por cada uno de nosotros y casualmente la mayoría, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando alguien está orando por ustedes, ¿cuál es su reacción de usted? Amén, sí, Señor, amén, 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 sí, Señor, amén, 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 sí, Señor, amén, amén, amén. Y la persona está orando por usted, ¿verdad? Y usted está así, amén, Señor, amén, amén, amén. ¿Y en qué momento usted pone atención a lo que el Espíritu Santo le está hablando? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque si usted está hablando, usted no permite escuchar al Espíritu de Dios.
Y entonces él empezó a orar por todos y todos casualmente contestábamos así. Él orando y nosotros, amén, amén, sí, Señor, amén, así es, sí, Señor, amén, amén, amén. Y al final de cuentas nadie supo lo que él oró por nosotros. ¿Por qué? Porque a veces así estamos en nuestra oración con Dios. En nuestra oración con Dios hay una pauta para orar. Señor, te alabo, te glorifico. Eso es adoración. Otra pauta para decirle al Señor nuestras necesidades, que aunque Él ya las conoce, le gusta que le digamos. Y la tercera pauta es quedarnos callados y meditar en lo que la palabra de Dios dice. Y cuando usted medita en la palabra de Dios, créame que Dios le empieza y le recuerda un versículo, le recuerda otro, le habla de alguna persona por quien usted tiene que orar. O sea, es algo increíble. Yo le digo porque yo normalmente ese es mi tipo de oración. Mi oración comienza alabando al Señor, glorificando su nombre. Después les digo las necesidades y gracias porque guarda a mi familia, mis hijos, todo. Pero un día yo estaba haciendo eso y de repente el Señor me dijo, acuérdate de orar por Carlos, parece que me dijo. Y yo dije, Carlos, Carlos, ¿quién es Carlos? Y el Señor me recordó, es el papá de Félix, se recuerda el amigo de Israel, de aquella persona que Israel compartió que estaba en el hospital. Hermanos, o sea, fue algo que de repente en mi oración yo no me acordaba bien. Yo normalmente digo, sí, por la tía o el tío, siempre, pero que Dios te recuerde el nombre de la persona es otra cosa. Pero eso es cuando usted guarda silencio y se queda simplemente pensando en lo que Dios está hablando. Entonces, casualmente, yo aquí le puse, si usted lo va a mirar más adelante, a veces hay gente que dice, yo no entiendo por qué Dios no responde mi oración. ¿Y será que hemos guardado silencio ante su presencia? O sea, porque religiosamente, hermano, a veces pensamos que oración tenemos que pasarnos una hora hablando. Hable, 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 hable. ¿Y en qué momento vamos a escuchar a Dios? Las que somos mamás, yo creo que nos hemos dado cuenta cuando nuestros hijos vienen y nos piden 30,000 cosas en un minuto. Y usted dice, pregúntame una cosa por cosa, porque me estás pidiendo mucho al mismo momento. Y a veces llegamos delante de Dios así. Entonces, Dios también quiere que nosotros, por eso Él le dijo a Josué, y fue un mandato, estudia la palabra y medita en lo que ya estudiaste. Nadie que no estudia la palabra puede meditar. Porque ¿qué va a meditar? ¿En las noticias? ¿En que Trump no lo quiere contar? O sea, no hay otra cosa. Hace unos días yo escuché, ay, que Trump no quiere contar a las personas, a los sin documentos. Y dije, Señor, pues si tú ya los tienes contados, ¿para qué los quieren contar más? ¿Sí me entiendes? O sea, es cosa ilógica lo que hablan las noticias. Que bendito sea Señor que no soy de las noticias, si no les estaría diciendo todo lo contrario. Amén. Pero hermanos, o sea, meditar en la palabra le ayuda a uno a mantener la fe, le ayuda a uno a seguir en lo que Dios tiene, a abrir nuestros ojos, pero no todo el tiempo tenemos que hablar, porque a veces tenemos esa mentalidad de que todo el tiempo tenemos que estar hablando en la oración y Dios nos llama a meditar también. Entonces, esta pequeña clase es bien importante y ahí yo más o menos les determino la importancia de meditar, el meditar para concentrarnos en la palabra de Dios, el meditar para comprender bien la palabra de Dios, el meditar para recordar, porque muchas veces olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el meditar nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho, amén. Meditar también para aplicar la palabra de Dios y meditar para que nos ayude en nuestras debilidades. Amén. Entonces vamos ahí en la parte de abajo donde nos quedamos un sencillo método. ¿Alguien me lo lee, por favor? Un sencillo método que utilizó para inspirar la meditación es anotar versículos especiales que dan bendición a mi alma y poner después los papeles en mi Biblia o en mi cuaderno de notas. Aprendo al menos uno de estos versículos cada semana y es un trabajo duro, pero no conozco a ningún
En pocas palabras, ¿verdad? Perezoso que anda en nadie, hermano. La misma palabra dice, tenemos que anhelar la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Nadie que no tiene hambre no va a andar lleno del Espíritu de Dios. Solo aquel que tiene hambre, ¿ven? Y Dios está para llenarlo. O sea, ¿qué más que Él quiere eso? ¿Ven? A ver, la hermana Erika, léame el número 4, por favor. Dice, guárdate de contristar al Espíritu. El siguiente paso para andar en el Espíritu es una extensión del paso 2. Desarrolla una sensibilidad al pecado. En Efesios 4, 30-32 se pone en claro que todas las formas de hostilidad incluye la ira, la amargura y la enemistad. Contristan al Espíritu Santo todos los creyentes propensos a la ira. Deberían memorizar estos 3 versículos y desarrollar una sensibilidad frente a la hostilidad, además de hacer una confesión instantánea. Deberían resolverse a ser amables, bondadosos, misericordiosos y perdonadores. Esta gracia es destacadamente antinatural para un sanguíneo o para un colérico, pero el Espíritu Santo desarrollará en el creyente una nueva capacidad para ser atento y efectuoso hacia los demás. La importancia de nuestra voluntad se hace evidente en este punto de andar en el Espíritu. Cuando sentimos el golpe de la injusticia o la ira de alguien, aborrecemos al ofensor o bien lo perdonamos y oramos por él. Nuestros sentimientos globales, así como nuestro andar en el Espíritu, depende de nuestra decisión. No te sorprenderás que al principio fracasas repetidamente, pero cerciórate cerciórate de que confiesas tu pecado tan pronto como estás consciente de que has contristado al Espíritu, y establece tu andar a continuación al decir perdona y deja que el Espíritu Santo reaccione a través de ti con paciencia y amor, y hallarás que tus debilidades temperamentales dejan el pasado a nuestras fortalezas. Dejan el paso a nuestras nuevas fortalezas. Algo que le quiero decir aquí. El salmista David dijo, mientras callé, mi espíritu desfallecía. La parte más importante de nosotros es que en cuanto fallamos, cuando estoy hablando de fallamos, muchas veces creemos que un pecado es un pecado, no sé, fornicación, adulterio, no, hermano, o sea, un pecado es desde algo pequeñito, o sea, algo que el que usted le gritó a su esposo, o el que el esposo maltrató a la esposa, o posiblemente de que usted, no sé, incluso envidiar a alguna persona. O sea, pecado estamos hablando desde lo más pequeñito. Cuando usted habla de dinero, ¿cómo usted le llama a los pennies? O sea, el dinero más de menos valor es dinero. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene una cantidad de pennies que usted dice, ay, no, estos son billetes. No, es dinero. O sea, dinero es desde un penny hasta millones. Pecado es desde un pecado pequeñito como el contestar mal, el envidiar, el guardar resentimiento, algo pequeñito. Por eso muchas veces tenemos problemas en ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué?
porque hay algo que guardamos ahí que no nos damos cuenta que es necesario sacarlo de allí. No sé si usted ha notado, por ejemplo, cuando oran en la iglesia de TV Joshua, normalmente siempre le van a decir, si tienes que perdonar, perdona. Es la primer frase que le preguntan a usted. ¿Por qué? Porque ellos saben que si oran por usted y usted todavía guarda resentimiento con su abuelito y que su abuelita o que, no sé, la vecina, el vecino, el tío, esa oración no va a ser efectiva. ¿Sí me entiende? Vuelvo a lo mismo. Es mejor perdonar y pedir perdón que guardar ese pequeño punto negro que le impida la llenura del Espíritu Santo. Es algo constante, es algo que todos los días usted debe de escanearse. Créame que Dios nos conoce, pero nosotros mismos también nos conocemos. Y usted sabe bien lo que hay allá adentro que impide la llenura del Espíritu de Dios. Entonces aquí podemos mirar que es bien importante escanearse todos los días y Señor, ¿sabes qué? Ayer le contesté mal a mi esposo o a mi esposa, o ayer le contesté mal a mi patrón o a mi patrona. ¿Sí me entiendes? O sea, cosas pequeñitas que pueden apagar al Espíritu de Dios en nosotros. Y por eso vemos hoy en día que hay tanto cristiano sin poder. O sea, ¿qué es lo que habla la palabra? Que nosotros haríamos cosas mayores que las que hizo Jesucristo. Sí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? O sea, porque guardamos cosas que no debemos de guardar en nosotros. Entonces, una vez que nosotros nos liberamos y sacamos todo, Dios dice en la palabra que Él usa los vasos que se limpian. Y mientras más usted se limpia, más Dios lo va a usar. O sea, Dios le va a empezar a dar y cuando menos se recuerda, usted va a tener muchas cosas que hacer. ¿Por qué? Porque Dios está usando ese vaso que se está limpiando. Sí. Dios no nos acusa por nuestro pecado. Él sabe que estamos viviendo en un cuerpo y en un mundo que está constantemente pecando. Lo que Él sí rechaza es que nosotros no vengamos delante de su presencia a pedirle perdón. Ahora, no haga un acto del el que peca y pide perdón, el que peca y pide perdón. No, o sea, el punto está de que dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no quiere decir que constantemente vas a estar pecando. No, si pecamos, si acaso se nos resbala por ahí el pie, ¿verdad? Abogado tenemos para con Dios. Entonces, nosotros no somos quien para acusar, pero sí delante de Dios tenemos que venir y decirle, Señor, he cometido este pecado, he cometido este error, no sé, posiblemente cualquier cosa pequeñita, venir y ponerlo delante de Dios y es mejor pedir perdón que alejarnos del Espíritu de Dios, amén, o apagar al Espíritu Santo. ¿Alguien más me lee el 5, por favor? Evita apagar el espíritu mediante temores y ansiedades. Según 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19, apagamos el Espíritu Santo cuando dudamos y resistimos sus tratos en nuestras vidas. Cuando un cristiano dice, no entiendo por qué Dios permitió que esto tan terrible me sucediera a mí, apaga por ello mismo el espíritu debido al temor. El cristiano que confía en Dios podría afrontar las mismas circunstancias y decir, gracias a Dios que Él está al timón de mi vida. No comprendo ahora el porqué de su actuación para conmigo, pero confío en su promesa de que nunca me dejará y que suplirá todas mis necesidades. Hemos visto que las personas melancólicas y flemáticas tienen propensión al temor, así como los temperamentos más extrovertidos tienen una predisposición hacia la ira. Algunas personas poseen a la vez temperamentos introvertidos y extrovertidos, y por ello pueden tener profundos problemas simultáneamente con el temor y la ira. La gracia de Dios es suficiente para curar ambos
problemas mediante su espíritu. Pero si tienen estas tendencias, deben vigilar cuidadosamente su reacción frente a acontecimientos aparentemente desfavorables. Si gimes o te quejas internamente, ya por ello has apagado el Espíritu Santo. Ello puede ser remediado en el acto si estás dispuesto a llamar por su nombre a tus quejas producidas por tus dudas, pecado, y si pides a Dios que transforme este hábito y te llene con su espíritu. Dios no está tan interesado en cambiar las circunstancias como en cambiar a las personas. Es una victoria vivir sin ansiedad cuando no hay nada por qué preocuparse. Y el hecho de venir a ser cristiano no te eximió de problemas. Job dijo, sino que como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre engendra su propia aflicción. Job 5:7. Jesús nos advirtió de que en el mundo nos encontraríamos con aflicción, y la Biblia nos dice que Dios envía pruebas para fortalecernos. Muchos cristianos fracasan en las pruebas al intentar que estas sean eliminadas en el lugar de obedecer al Espíritu. Es imposible para un cristiano propenso a temores andar en el Espíritu durante cualquier periodo de tiempo sin fuertes instrucciones de la palabra de Dios para aumentar la fe. Cuando más tienes tu mente con la palabra de Dios, tanto más abundarán tus sentimientos de fe. Pero por lo general a los ansiosos les encanta revolcarse en su miseria, especialmente con el pensamiento que Dios está contemplando el lastimoso espectáculo. Todos los ansiosos deberán memorizar Filipenses 4:6-7. Por nada os inquietéis, que no sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos instruyen que la oración debe ser dada con acción de gracias. No se puede orar de una manera genuina con acción de gracias y termina soportando las mismas cargas que al comenzar. Consideremos dos siguientes pasiones y las emociones que crean ofrecidas por padres cristianos con un hijo enfermo. Amado Señor, venimos a ti en favor de nuestra niñita tan cercana a la muerte. El médico nos dice que hoy hay esperanza para ella. Que no hay esperanza para ella. Por favor, Señor, sánala. Tú sabes lo mucho que ella significa para nosotros. Y esta enfermedad está causada por pecado en nuestras vidas. Perdónanos y límpianos para que ella pueda vivir. Después de todas las tragedias en nuestras vidas, no creemos que podamos soportar otra. En el nombre de Jesús, amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos que somos tus hijos y que podamos acudir a ti en este momento de necesidad. Tú conoces el informe de los médicos y tú has prometido que todas las cosas ayudan a bien para que los que te aman. No comprendemos la enfermedad de nuestra querida niña, pero sabemos que nos amas y que eres más que poderoso para sanarla. Encomendamos a ti tu cuerpecito, Padre, pidiéndote que la sanes según tu perfecta voluntad. Te la dedicamos antes que naciera y te agradecemos que tú puedas suplir todas sus necesidades ahora, así como las nuestras. En el nombre de Jesús, amén. Es evidente cuáles serán los padres que sentirán la paz de Dios y que pareja se retorcerán las manos de angustia durante este tiempo de profunda necesidad. La diferencia proviene de aprender la actitud de acción de gracia de la palabra de Dios, para que no te pienses que la oración anterior es hipotética o idealista. Permite que comparta contigo una experiencia personal. La linda rubita de ojos azules llamada Lori, que Dios nos envió, es la niña de mis ojos. Hace varios años estuve al lado de su cama
en el hospital infantil y pronuncié esta oración. Francamente, no sé cómo las personas que no conocen a Jesús pueden pasar a través de tales pruebas. Mi esposa y yo podemos explicar que a pesar de la elevada fiebre y el delirio de Lori, y sin esperanza de parte de los médicos, Dios nos dio paz a nuestros angustiados corazones. Sin embargo, no fue hasta que oramos con acción de gracia al lado de su tienda de oxígeno que recibimos la paz. Si tiendes a estar ansioso o a ser quejumbroso, encontrarás que no eres una persona muy agradecida. Puede que seas una persona excelente en muchos otros aspectos, pero a no ser que aprendas a ser agradecido, nunca podrás caminar mucho trecho en el espíritu y serás feliz de una manera consistente. El secreto de una actitud agradecida es venir a conocer a Dios de una manera entrañable en base de la revelación que Él hace de sí mismo en su palabra. Ellos demandarán una lectura constante de la Biblia, con estudio y meditación. Cuando tu fe quede establecida en base de la palabra, será más fácil dar gracias, pero seguirá siendo un acto de la voluntad. Si no has aceptado su plena dirección de tu vida, te quejarás debido a que dudarás que las cosas vayan a salir bien, y la duda apaga el espíritu y te desvía del verdadero proceso. Te debe dar una última sugerencia práctica para caminar en el espíritu. Aunque la actitud mental es importante en todo momento, la oración es de mayor importancia en 2 ocasiones del día. Cuando vamos a la cama y cuando nos levantamos. Es muy importante orar con acción de gracias, así como leer las escrituras por la noche. Aunque pueda ser difícil, el otro momento estratégico de dar gracias es a primera hora en la mañana. El salmista nos ayuda. Este día lo debemos a Jehová, nos gustaremos y nos alegraremos en él. Salmo 118. Después de comenzar tu día con acción de gracias, entrégate de nuevo a Dios siguiendo Romanos 3, 11 al 13. Dile que estás a su disposición para compartir tu fe con aquella persona necesitada que Él te envíe. De tus labios al Espíritu y llevarás fruto para Dios. Tan pronto como sientas que has contristado o apagado el Espíritu, confiesa tu pecado y vuelve a pedir su llenura. Si sigues estos pasos, tu espíritu mejorará con independencia de tu temperamento. Y cuando mejoras tu espíritu, permites que Dios aproveche tu vida al máximo. Amén. Aquí podemos ver 2 versiones de personas. Por ejemplo, una persona que cree en Dios, pero la angustia le gana más que su fe. Y también vemos una persona que a través de la adversidad mantiene su fe en Dios. Entonces, la palabra nos dice, y aquí es bien importante algo que estabas leyendo, hija, y es esta parte donde dice, es muy importante orar con acción de gracias, así que cómo leer las escrituras por la noche, por la mañana o a mediodía, aunque pueda ser difícil el otro momento estratégico de dar gracias a primera hora de la mañana. Una de las cosas es de que nuestros labios tienen que estar constantemente dando gracias. Una persona que no está llena del Espíritu Santo solamente va a hablar cosas contrarias a lo que está en la palabra. Por ejemplo, cuando una persona que es cristiana, pero no está llena del Espíritu Santo, se va a mantener meditando en la situación que está pasando, ya sea financiera, ya sea una situación de enfermedad, y puede que esto yo se los he enseñado mucho. Por ejemplo, digamos que yo estoy orando, Señor, sáname de este dolor de cabeza. Pero en cuanto yo termino de orar, me encuentro tal vez aire y digo, ay, me duele tanto la cabeza. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo misma estoy quebrantando mi oración, porque yo estoy, Señor, sáname, pero yo me dedico a estar hablando lo que yo estoy sintiendo.
Por ejemplo, en México, y no sé si en el país donde ustedes son, Honduras o Cuba, hay gente que cuando pasa una adversidad, lo primero, yo me lo he encontrado con personas así, lo primero que hacen, ponen música de que, oh, me engañó, o que tal persona me mintió y que no sé qué, y se pone a llorar, su angustia, y se pone como a alimentar lo que está viviendo. Tristemente, como cristianos, a veces hacemos lo mismo. Estamos viviendo una situación ya sea de enfermedad, ya sea financiera, ya sea lo que sea, y nos ponemos a alimentar el dolor que nosotros estamos pasando. Y eso eso entristece. Vea, ¿por qué no me gusta la Reina Valera? Eso entristece el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros nos enredamos en nuestro dolor. Créame que el pastor y yo somos testimonio de que hemos pasado por muchas situaciones, pero jamás nos mirará enredados en el dolor. Así estemos en situaciones muy difíciles, nosotros siempre estamos dando gracias a Dios por lo que va a venir. Ya sea que la situación está, dicen, negra, pero por lo que va a venir, sea una situación de enfermedad, sea una situación financiera, sea una situación, siempre, Señor, gracias. ¿Qué es lo que me vas a enseñar con lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que voy a aprender ahora de esto? ¿Sí me entiende? O sea, si usted lee la Biblia, va a encontrar que todos los hombres de Dios que pasaron una adversidad, ellos jamás se miraron, veamos José. O sea, ¿dónde usted mira que José estaba llorando en la cárcel? Incluso el versículo que compartía el pastor el día domingo de Filipenses 4:19, que dice que todos se lo saben al revés y al derecho. Amén. Hablamos, usted sabe que el apóstol Pablo estaba dando gracias a todos los que habían proveído para él, o sea, que le habían dado ofrendas. Pero el apóstol Pablo estaba dando gracias. ¿Y sabe dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. O sea, todas esas cartas él las escribió en la cárcel. Y él estaba dando gracias. Entonces, solo una persona que está llena del Espíritu Santo en medio de una adversidad siempre va a estar dando gracias. Señor, gracias. Porque yo sé que de algo bueno vas a sacar de mí. ¿Sí me entiende? Algo bueno estás limpiando en mi vida. Yo recuerdo cuando Dani tuvieron que operarlos de sus dientes, que se noqueó todos los dientes. Duramos como una semana en el hospital. Y yo toda la noche oraba por él y le daba gracias a Dios que algo bueno él iba a sacar de eso. Hermanos, o sea, no podemos estar ahogándonos en ningún tipo de dolor. Ahora, como seres humanos, a veces pasamos falta de fe. Nadie es aquí Superman ni Superwoman. Todos en algún momento sentimos inseguridad. Todos en algún momento sentimos falta de fe. Pero lo que nos ayuda es venir delante de Dios y como le dijo aquella mujer a Jesús, aquel hombre a Jesús, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí me entiende? O sea, el reconocer y ser transparentes de Dios, eso va a hacer que seamos llenos del Espíritu de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, van a venir aflicciones, porque aquí lo dice, Jesús mismo lo dijo, vamos a pasar por aflicciones, pero lo importante es que la victoria ya la tenemos asegurada. No es de que nos vamos a quedar ahí ahogados. La misma palabra dice, aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Pasemos lo que pasemos, solamente es porque Dios nos quiere enseñar algo o quiere limpiar algo de nuestras vidas. Entonces, es bien importante que podamos entender todos los días acción de gracias, la lectura de la palabra. Yo se lo he enseñado. No le estoy diciendo, tiene que leer un libro diario de la Biblia. No, o sea, con lo que usted pueda y logre leer, pero que lo medite y lo vuelva a repasar y posiblemente puede ser nada más un versículo que usted está leyendo, pero hay algo que Dios quiere hablarle allí.
Y entonces usted dice, ¿qué me vas a hablar aquí, Señor? ¿Sí me entiende? Aquí yo se lo explico en la hoja que yo le di, donde habla aquí en la parte, me parece que son 3 preguntas. Aquí está, en la segunda hoja, donde dice número 2 para meditar, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. Salmo 119, 27. En la meditación buscamos entender el Dios del universo, que el Dios del universo está hablando sobre sí mismo, nuestro mundo y nuestros corazones. Comenzamos orando como el salmista, hazme entender tu camino. O sea, porque no somos gente que nada más camina, tenemos que entender lo que Dios va a hacer en nosotros. Y lo dice, esta es una oración que Dios se deleita en responder. Ahora aquí viene, algunas preguntas que debes de hacer durante la meditación son, ¿por qué es importante este pasaje? O sea, cuando está meditando en la palabra. ¿O por qué? Como yo apenas les compartía en el libro de Éxodos, y bueno, Señor, ¿por qué es importante esto? O sea, ¿cómo fue que tú libraste tu pueblo? Y lo que necesito saber o qué me vas a enseñar, qué dice acerca de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Usted quiere conocer el poder sobrenatural de Dios? El libro de Éxodo. Saber cuánta cosa Dios libró a su pueblo y un pueblo que se dejó guiar más por la carnalidad que por el Espíritu de Dios. Y muchas veces la carne nos hace perder grandes bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer como lo que le digo de la gente de nuestros países. Tiene un dolor y empieza a escuchar pura música que alimenta su dolor. Y no, hermanos, cuando nosotros, aunque tengamos un dolor, aunque tengamos una aflicción, tenemos que meditar en las promesas de Dios, que eso es lo único que nos va a sacar de lo que nosotros estemos pasando. ¿Amén? Entonces, bueno, espero que haya aprendido. Ya nos dieron las 9. Hay algo para considerar aquí y dice en Romanos 6:11, debemos de considerarnos muertos al pecado. El 12, no permitir que el pecado los controle. Deje, yo se lo leo, es Romanos 6:11. No sé si a usted ahorita me recordé, no sé si a usted le ha pasado cuando usted tiene que andar comprando su mandado. Usualmente yo cuando abro una bolsa tengo que hacerle así y abrir la bolsa. Y a mí me ha pasado que a veces tengo que abrir la bolsa y pues cómo me meto el dedo en la boca porque traigo la boca tapada. Ahorita me recuerdo porque le hice así para cambiarle la hoja. Pero creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Bien, Romanos 6:11. Aquí lo tengo yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y dice así. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en sus deseos pecaminosos. 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No quiere decir que jamás vamos a pecar. Todos en algún momento estamos pasando por adversidad. Pero lo que nosotros tenemos que entender es de que venimos delante de Dios, pedimos perdón y seguimos avanzando. ¿Amén? Lo que entristece al Espíritu Santo es guardar silencio ante cualquier pecado. Yo esto le he enseñado de mucho a mi mamá, que incluso cuando alguien le llama para decirle, oh, fíjate que tal persona esto y que aquello, y en pocas palabras para hablar mal o algo de otra persona constructiva o destructivamente, usted tiene que rechazarlo. ¿Sí me entiende? Que si, no sé, la hermanita le digo, ay, fíjate que, ay, no, pues miré tal persona que se mira así, que para allá y para acá, cancele eso. Jamás, porque eso con el chisme, en pocas palabras se llama,
contrista totalmente al Espíritu de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, todas esas cositas son cosas que tenemos que evitar en nuestra vida para poder ser llenos total del Espíritu de Dios. Amén. Bien, espero que haya aprendido algo o mucho. Amén. El día de hoy terminamos el capítulo 4. La semana que viene les voy a dar no vamos a tener clase para comenzar. No, no llore. Ok, si quiere vamos a tener la clase. No se me ponga así, por favor. O sea, no es necesidad. Vamos a tomarnos este día que viene, el próximo martes, y después continuamos con el capítulo 5, amén, que ya vamos a empezar con un nuevo tema. Entonces, medite. El domingo voy a llevarles estas hojas para los que no lograron sacarla, y es bien importante que pueda seguirla estudiando para que pueda aprender cómo meditar en la palabra de Dios, que es parte de nuestras herramientas que Dios nos ha dado. ¿Amén? Muchas veces solo hablamos de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, pero la meditación es cuando escuchamos a Dios. Yo las más cosas grandes que he escuchado de Dios es cuando estoy meditando en su palabra, que prácticamente lo hago constantemente. Amén. Entonces vamos a orar para terminar y orar también por Dilcia. Esperamos en el Señor que pronto se sienta bien. Rechazamos cualquier cosa que quiera tocar su vida, su cuerpo, y sabemos que Dios es el que hace la obra. Amén. La hermana Erika, que es una guerrera de corazones, como la ve, vamos a orar también por ella y por esta clase. Amén. Ore, por favor, hermano.